Saludos y bendiciones para todos. Hola, Chambeli. Hola. Aquí estamos otra vez con el propósito de estudiar la lección de esta semana. Y como estamos estudiando este trimestre acerca de la mayordomía o la administración, y es administrar para el Señor hasta que Cristo venga. Así que esto no tiene fin. Así que No sé, que pasemos al descanso. exactamente, pero en términos generales hasta que Cristo venga. Así que para comenzar, antes de comenzar, si nos dirigen en oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo y para que también esté con nuestros amigos y hermanos que nos van a ver esta semana. Sí, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones. Ahora que vamos a entrar de lleno y a estudiar tu palabra, la lección, que tú puedas abrir nuestra mente para entender lo que tú nos quieres decir, que podamos ser mayores y mejores administradores de lo que tú nos has dado, Señor, y que podamos honrar los pactos que tú has hecho con nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a hablar de pactos, como tú dijiste, los Sí. pactos de Dios con nosotros. Así que Dios nada más no hizo un pacto, sino que ha hecho varios pactos con nosotros. Y yo siempre me río porque yo digo Dios haciendo pactos con nosotros, pero ese es el grado de confianza que Dios no tiene, que Él pone en riesgo todo y nos toma como socios. Así que nosotros debemos tomar esto en serio también. Sí, como tú dices, es interesante que Dios conociendo nuestra naturaleza, aún así se arriesga a hacer un pacto y a honrarlo teniendo esa fe de que nosotros también lo vamos a honrar, ¿verdad? Y estamos llamados a eso. Y algo que me gustó aquí en la lección del sábado es la diferencia que hace entre un pacto bilateral y unilateral. Exacto. Porque hay diferentes tipos de pactos y el que escribió esta lección es abogado, así que él va a tomar esto muy en serio y vamos a ver cuándo es un pacto es unilateral y cuándo es bilateral, así que vamos a aprender Sí. esta semana esa diferencia. El favorito mío es el unilateral. No el favorito, pero el que es más fácil. Exactamente. Y el versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Deuteronomio 28, 1 al 2. Y aquí estamos con un pacto bilateral. Ujú, ¿Y exacto. qué nos dice aquí? Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Wow. Aquí este es el ejemplo clásico de lo que es un pacto bilateral, o sea, es un pacto. Si tú haces eso, yo voy a cumplir esta promesa. Por eso a veces en la Biblia vemos promesas que no se cumplieron, pero no fue porque Dios no estaba dispuesto a cumplir sus promesas. O sea, a veces no es que Dios no quiera cumplir sus promesas, sino que nosotros no cumplimos la parte que nos toca, como aquí, si obedeces cabalmente, entonces, y cumple los mandamientos que te prescribo hoy, el Señor te saltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, Dios te dice, obedeces cabalmente, guarda mi mandamiento. Si tú haces eso, yo voy a hacer mi parte. Cuando por lo general no, siempre somos nosotros los que fallamos, entonces Dios no puede cumplir su parte. Y que las promesas aquí son condicionales, condicionadas a nuestra Exacto, obediencia o a que cumplamos la otra parte del pacto. exactamente. Y al escritor también le resulta sorprendente que Dios haya hecho contratos o pactos con nosotros y la mayoría son bilaterales. En la Biblia encontramos muchísimos pactos que son de ambas partes, como hace un tiempo dijimos, pero hay uno que son unilaterales. ¿Cuáles son esos pactos unilaterales? Que nosotros no tenemos que hacer nada y como quiera el Señor va a bendecir. ¿Cuáles son? ¿Qué ejemplos podemos ver de un pacto unilateral? Eso lo vemos todos los días, lo vemos a diario. Ahora mismo Sí. estamos
estamos siendo parte, o sea, estamos recibiendo una bendición de Dios y no estamos haciendo nada. Y esa bendición para mí es el oxígeno. Mire, si Dios quisiera, ok, darle una lección a nosotros, yo digo, nos quitara el oxígeno por 5 minutos y supiéramos quién es que manda aquí. Y como que igual el sol sale para justos e injustos, La lluvia, la lluvia, que cada día, ¿verdad? Tenemos un nuevo día, como Dios nos extiende los días, todo eso son bendiciones que Él nos da incondicionalmente, ¿verdad? De lo que hagamos. exactamente. Hay personas que ni siquiera creen en Dios y pueden trabajar, tienen fuerza para trabajar, porque esa fuerza es Dios que la da. También, como mencioné, el oxígeno. Si nosotros por varios segundos no tenemos oxígeno, yo creo que ese es el regalo más grande que Dios nos da. eh, y no pide nada de nosotros. O sea que esos son pactos, esos son ejemplos de pactos unilaterales. Pero esta semana estudiaremos pactos bilaterales que son muy significativos para nosotros como raza humana. Y oremos por la gracia de Dios para que cumplamos nuestra parte, porque si nosotros cumplimos nuestra parte, Dios está más que dispuesto para cumplir la parte que Él prometió. Amén. ¿Y cuál es el primer pacto que tenemos aquí en la parte del domingo? El pacto de salvación. Exactamente, eso fue un pacto y este pacto sería unilateral o bilateral que nosotros creemos. Bueno, es bilateral. Aunque hay personas que creen que es unilateral, esto se le llama universalismo. Quiere decir que Dios va a cumplir. Hay personas que creen que todo el mundo se va a salvar independientemente de que crean o no crean en Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Sin importar lo que hagan. Exactamente. Eso no es lo que dice la Biblia esa creencia es la que vamos a ver. Aquí hay unos textos que nos da el escritor eh, y vamos a leer, vamos a ver qué dice los siguientes textos sobre la gente que recibe el don de la salvación en Jesús. Primera de Juan 5, 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Porque tenemos que creer en Jesús como Hijo de Dios. Y aclarando que no es que nosotros hagamos algo para merecer la salvación. Dios da la salvación independientemente, ¿verdad?, de lo que uno pueda hacer, porque no hay nada que nosotros podemos hacer para ganarla. Pero cuando Él la da, parte del pacto para ser salvos es aceptar. Es decir, no nos la ganamos por nada, pero Él la extiende, usted tiene que aceptarla. Porque si no la acepta, no tiene ningún beneficio para usted. Y tiene que creer, aquí la palabra clave, es creer. Y siempre digo, creer es un verbo no es un sustantivo, o sea, creer es una acción, no es algo que se quede estático. Y aquí en Mateo 10:22 nos dice otra condición que nosotros debemos cumplir para ser salvos. Y vuelvo y como dijo Chambeli, no es que nosotros tengamos que hacer algo, sino que tenemos, aquí dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que no solamente nosotros creemos, sino que tenemos que perseverar en esa creencia. No es como dicen por ahí, una vez salvo, siempre salvo, sino que tú tienes o tenemos que seguir creyendo, perseverando en lo que nosotros creemos para mantener la salvación. Y pienso que es interesante porque tenemos que hacer eso, porque piénselo bien, en la vida, nosotros como ser humano y el pecado y el carácter que tenemos, es tan fácil perder la salvación por nuestra naturaleza pecaminosa. Mas si nos mantenemos agarrados del brazo de Dios, es para prevenir que nosotros mismos perdamos aquella salvación que Dios nos da. ¿Y cómo la podemos perder? Bueno, rechazándolo otra vez, dependiendo de nosotros mismos, dependiendo de nuestras obras, dejando de creer en Dios, en nuestras acciones y abrazando el pecado y rechazando
la ley de Dios y lo que Dios quiere que hagamos y alimentando la carne. Son cosas que Dios nos da salvación, pero depende de nosotros si la queremos aceptar y si queremos todos los días, ¿verdad? Vivir debajo de esa salvación que Él nos ha dado. Exacto. Entonces yo tengo aquí Juan 6:29, en lo que tú no buscas otro versículo. Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Otra vez creer. Ya, pero aquí en segunda de Pedro 1, 10 y 12 nos dice, 10 y 11, perdón, nos dice otro de los requerimientos que debemos reunir. Dice, por cuál, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os seréis otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y en el Salvador Jesucristo. Y aquí nos dice que debemos mantener firme nuestra elección. O sea, tú me elegiste, mantén firme esa elección. Porque a veces como los seres humanos somos cambiantes, podemos decir, ok, podemos soltar la salvación. Yo digo que la salvación uno la acepta, la tiene en la mano, pero de un momento a otro la puede soltar. Y ese es el peligro, que la soltemos. Y soltamos fácilmente el brazo de Dios. Y eso es lo que nos dice, hay que seguir creyendo. Es importante destacar de que Pablo entendía la naturaleza de ese pacto bilateral. Él diciéndole a Timoteo que él hizo la parte, su parte de aquel pacto, que era permanecer. Él permaneció debajo de la voluntad de Dios, él permaneció debajo de la palabra de Dios y se acató a lo que Dios quería. ¿Y qué es lo que Dios quiere? La obediencia de él, y él se mantuvo. Esto no lo hizo merecedor de nada, pero en el pacto de la salvación, él aceptó y creyó, y su vida demostró que él creyó. Exactamente, y te refieres a segunda de Timoteo 4, 6 al 8, son unos versículos muy conocidos en el que Pablo ya está a punto de morir y él escribe a su amigo Timoteo, ya estoy para ser sacrificado, él y mi partida está cerca, y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él compara la salvación con una batalla y con una carrera. Y dice, y he guardado la fe. Por lo demás, me guarda la corona de justicia que me tiene preparada el Señor, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, que Pablo estaba seguro, porque una de las cosas que tenemos que es estar seguros de la salvación, y no es por presunción, simplemente porque creemos en la palabra que Dios nos ha dado. Y claro, hay que si nosotros creemos que somos salvos, tenemos que actuar en consecuencia. Y un ejemplo de eso es Abraham. ¿Cómo se dice? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y vemos que Abraham creyó a Dios y él sale de su casa, como Dios le dice. Abraham creyó a Dios, él dio los diezmos. Abraham creyó, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo cuando Dios se lo pidió. Que es algo activo, no es pasivo. Creer en Dios no es una actividad que usted hace pasivamente en su corazón y en su mente y Dios ve mi corazón. Que a veces uno lo entiende así. Yo soy adventista, yo sé el sábado, yo sé estas verdades, Dios conoce mi corazón y uno piensa que la salvación es algo pasivo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y lo acepto así. Sin embargo, aquí vemos que es algo activo, es algo que usted ejercita en su día a día. Su día a día deja ver en quién y a quién usted cree. Exactamente. Y vuelvo y digo, son las pequeñas cosas. A veces me gusta poner el ejemplo de la radio, ese botoncito que usted mueve y puede mover para un lado, que va a decir, ok, lo que yo estoy escuchando no es lo que Dios quiere que yo esté escuchando. Mire que son cositas pequeñas. ¿Qué es esa música que yo le estoy dedicando tanto tiempo? ¿De qué me está hablando esa música? ¿A cuáles de mis eh, de mi naturaleza yo estoy alimentando con esa música que yo estoy escuchando, o con ese chiste pasado de tono que yo estoy escuchando? ¿A quién yo estoy alimentando? Eso es creer, porque cuando usted
Rechaza. rechaza ese botoncito y le da para donde no tiene que darle. Usted está dando testimonio de que aunque con la boca usted confiese que Dios es el Señor, con sus hechos usted está diciendo que no cree lo que realmente está diciendo. Ay, es ambivalente, realmente. Es Sí, ambivalente. y hay un término que se llama cuando nos convertimos en el testimonio nosotros mismos. Exacto. Es algo viviente, no es una idea. Este es el resultado. Y fíjese que yo he conocido personas que tienen unos estándares tan altos de vida, que no son cristianas, pero sus estándares de vida son tan altos que uno tiene que decir, wow, ¿cómo yo voy a darle testimonio a una persona que está viviendo una vida mucho mejor de la que yo podría vivir? Y ni siquiera es cristiano. Entonces nosotros debemos tener mucho cuenta con eso. Eh, Pablo dice, porque luché por obedecer a Dios en todo, llegué a la meta y me mantuvo fiel. Pero Pablo siempre fue claro que la salvación es solamente por fe, no por las obras de la ley, por lo que aquí de alguna manera no está considerando sus obras o logros como algo que le valiera mérito ante Dios, la corona de justicia, sino que lo que Pablo hacía era que se mantenía aferrada a esa salvación. Por eso él decía que él había corrido la carrera y había acabado la batalla. La batalla no era por la salvación, la batalla era para mantenerse él aferrado a la salvación. Y aquí nos dice, aunque la salvación es un regalo inmerecido, ¿cuál es la diferencia entre lo que aceptan el regalo y el que no? ¿Qué se requiere que hagamos para aceptar ese regalo? ¿Qué requiere Dios de nosotros para aceptar ese regalo? Solamente aceptarlo, pero cuando nosotros aceptamos el regalo de la salvación, eh, va a pasar algo en la vida. La salvación no es pasiva. Va a haber unos cambios en la vida, realmente va a haber unos cambios. Tú decías la semana pasada que cuando tú haces algo mal, tú sabes que lo estás haciendo mal, porque hay algo dentro de ti que te dicen, oye, tú estás haciendo algo mal. La diferencia en que acepte la salvación y no acepte la salvación es que el que acepta la salvación va a decidir por el bien. Y si por alguna razón humanamente somos humanos, decidimos por el mal, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a arrepentir. Vamos a sentir dolor por eso que hicimos y no vamos a arrepentir. El que no lo ha aceptado, pues no tiene que hacer esa decisión. Yo creo que es aceptar, como tú dices, esa salvación, pero no aceptar a medias. Y nosotros estamos tan acostumbrados a aceptar las cosas a medias, a entregarnos a medias. Lo hacemos con amistades, hasta en nuestras familias. Y es triste, a veces uno no da el 100% en la familia, uno da un 70% o lo que tengo para dar y es mi familia, me aman, me van a aceptar como sea. Y venimos con eso con Dios, yo te voy a dar esto hasta aquí y no nos entregamos por completo y lamentablemente se nota cuando hay una entrega por completo y Dios tiene permiso de cambiar y mover y limpiar nuestras almas y nuestro ser se nota y se comienzan a ver esos cambios o cuando es a medias y yo te dejo entrar hasta esta parte, hasta donde yo me sienta cómodo. Y ese es el punto, eso ahí, Dios quiere romper todas las barreras y entrar por completo. Y no es fácil y es un proceso, pero si ya sabemos que estamos haciendo eso, tenemos que darle chance a Dios de que tome control de nuestra vida. Y aquí en la parte del lunes, sí, el sí condicional. Si obedeces y como tú acabas de decir cabalmente, o sea, si obedeces en todo, no a medias. Y el libro de Deuteronomio es la impresión impresa de los mensajes de despedida de Moisés. O sea, Moisés, ya Dios le dice, oye, tú vas a morir. Y Moisés comienza a aconsejar al pueblo. Y es muy interesante leer ese libro porque son tantas promesas las que Dios a través de Moisés le está recordando a su pueblo. Son unas promesas
otra vez son promesas condicionales y esas promesas pasan a nosotros. Y dice que este anuncio se hizo en las llanuras de Moab, al este de Jericó, y Deuteronomio ha dado a llamar apropiadamente el libro de las memorias, porque Moisés le va recordando al pueblo desde que ellos, Abraham fue llamado, todo lo que ellos pasaron, cuando pasaron el Mar Rojo, toda su trayectoria hasta llegar a ahí donde están a la frontera de la tierra prometida, al límite de la tierra prometida, y ahí él le vuelve a dar los 10 mandamientos, que eran es realmente una de las del pacto que Dios hizo con el pueblo. Y Dios le dice un montón que debes obedecer para que, o sea, le recuerda al pueblo, tienes que obedecer para que Dios pueda cumplir las promesas. Y en Deuteronomio 28, esa es una de esa bendición de Deuteronomio 28 me recordó la que Jacob le hizo a su hijo Judá, o no sé si fue a José, eh, porque son palabras, estoy hablando aquí en estilismo, son palabras muy hermosas y en significados también. 1 al 14. Y vamos a leer algunos porque son varias. Pero dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre las naciones de la tierra. Y comienza, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tu campo. Bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de las bestias de la cría de tu boca, de las vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu altar y tu alteza de amasar. Y quiero aclarar, porque esto fue escrito en un tiempo donde las riquezas, estas eran las riquezas, quizás nosotros no entendamos qué estás diciendo, bendito el fruto de la bestia, es como que nosotros, quizás muchos de nosotros, aunque yo sé que hay personas que leen esta lección y leen la Biblia, que todavía su riqueza es el ganado, pero en ese tiempo la riqueza era el ganado. La riqueza de una persona era tener muchos hijos. Me río, pero tengo mis comentarios sobre eso. O sea, Dios le está diciendo que él le iban a multiplicar económicamente, eso es lo que está diciendo. No sé si puedes leer del 6 en adelante. Sí, dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. 7, me gusta. Exacto. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán. Otra vez, en ese tiempo, ellos tenían que tener a los enemigos a raya. Quizá esto no lo entendamos nosotros, pero podemos ponerle alguna sustitución. O sea, el que quiera algo malo contra nosotros y Dios quiera que no sea nosotros los que queremos algo malo contra alguien, Dios lo va a detener. O sea, le va a dar saludo, salida. Y dice que el que está contra ti te va a temer y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, en fruto de la bestia, en fruto de tu tierra, en el país que juró a tus padres. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia. Para esta gente la lluvia era muy importante. Bueno, para nosotros también, los que trabajan con la agricultura, Dios le está prometiendo lluvia y le está prometiendo bendecir toda la obra de sus manos y prestará a muchas naciones y no pedirá prestado.
Esta bendición es interesante. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estará debajo. Y si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y los cumples. Y si no te apartares, ahí otra vez está la condición de lo que te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, para ir detrás de dioses ajenos. Y sabe que aunque Israel no, o sea, mientras Israel cumplió la parte de la promesa, Israel fue una nación poderosísima. Cuando Israel no cumplía la parte de la promesa, entonces Dios se retiraba y venían los enemigos. No fue que Dios no cumplió el pacto, pero hay una cosa que aún nosotros pensamos y lo que dice la Biblia, que la bendición ya se apartó de Israel como pueblo, o sea, como nación. Todavía la nación israelita es una nación muy bendecida. Así que, aunque ellos no cumplieron la parte del pacto, todavía rastros de esa bendición está sobre ese pueblo. Así mismo es. Y me gustó mucho cómo Moisés le enfatizó en algo que Dios hizo con ellos. Y eso lo merece. Esa es la parte que yo siempre soñaba, que yo siempre hacía lo que querían hacer y las bendiciones, ¿verdad? Dios se las daba, pero se atrasaban algunas cosas, algunos planes que Dios tenía para el pueblo. Y es interesante ver esta dinámica de que es importante recordar también lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Y Él le recordó aquí todo y siempre se lo recordaba. El Dios que te sacó de Israel con mano fuerte, que te defendió. Y creo que nuestra vida también es algo bueno que hacer para la vida personal con Dios. Recordar de dónde Dios nos ha sacado y las victorias que Dios nos ha dado en nuestro caminar con Él. Eso es así, y aquí dice que nosotros, porque ya esto es ya para nosotros, debemos aceptar esas mismas promesas, y como tú dijiste hace un momento atrás, darnos por completo. Sabe que en estos días yo he estado pensando mucho eso, cómo Dios, aún nosotros dando solamente pequeñas partecitas de nuestra vida, cómo aún así Dios nos bendice. Y tengo una curiosidad: ¿qué pasaría si nosotros realmente le diéramos el todo a Dios? ¿Qué es realmente, cómo sería eso? Y yo creo que realmente lo que dice la Biblia de mover montañas, eso sería una realidad, porque nosotros a veces dándole tan poco a Dios, Dios hace tanto por nosotros, o sea, que nos quedamos maravillados cómo Él actúa en nuestro favor. Y realmente, si yo me pongo a comparar, no estoy hablando de nadie porque de verdad que la vida de nadie me compete, pero si yo me pongo a mí, ¿qué yo le estoy dando qué tiempo yo le estoy dando a Dios? 1 hora, 2 horas, en comparación al tiempo que le doy a otra cosa, es como que si tú estás llenando un vaso y un galón de agua y le echa un vaso de agua, ¿qué queda de ese galón? O sea, y si al resto del galón lo que le echo es, qué sé yo, Coca-Cola, ¿qué va a pasar con el agua? El agua se va a disolver y aquello va a ser Coca-Cola. Y yo digo que eso es lo que estamos haciendo, por lo menos yo es lo que estoy haciendo con mi vida. A un galón le estoy echando un vaso de agua y el resto de Coca-Cola, se pierde el agua, no hay agua. Dios se está perdiendo en el montón de cosas que hay alrededor. ¿No? Hasta que un galón de agua, Ya, ese amor es eso es de todo, es de todo, integral, es integral, no es solamente del dinero, es el del tiempo, tiempo, de nuestro amor, de nuestra admiración. de nuestras lealtades, ¿a dónde van nuestras lealtades? O sea, estamos con una amistad con Dios y con el mundo al mismo tiempo, y eso no puede pasar porque esas dos cosas se repelen entre sí. Entonces, por eso es que Dios
A veces tenemos un problema y Dios no lo puede resolver, no porque Él no quiera resolverlo, sino porque no le estamos dando oportunidad a Dios para que Él actúe en nuestra vida y resuelva ese problema. Porque estamos ambivalentes y donde hay ambivalencia, Dios no reina. O sea, Dios es bueno porque siempre no da agua, no da el sol, no da, pero lo que Él quiere hacer en nuestra vida no lo puede hacer porque no se lo está permitiendo. O sea, que yo colecciono citas, quotes, y esta semana he buscado citas de Dwight Moody. Moody fue un predicador y esa no la he publicado, no me he atrevido a publicarla, pero él dice que todavía el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con una persona totalmente consagrada. Y cuando yo leí eso, yo dije, oh Dios mío, puede ser que sea verdad, puede ser que sea verdad. Así que estamos llamados a las cosas y Dios nos ama y está dispuesto a llevarnos, llevarnos de la mano, pero agarra la mano de Dios, no se suelte. Y, ¿verdad? Si no tiene otro comentario, podemos entrar a la lección del martes. Honra al Señor. Qué interesante eso, ¿verdad? Nuestras acciones pueden honrar o deshonrar a Dios. Oh, sí. Y esto requiere que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar por encima de posesiones o de aquellas cosas que vemos como de valor. Y si nos acompaña, podemos leer ahora aquí en Proverbios 3, 1 al 10. Podemos leerlo juntas y ver aquí lo que dice. Qué maravillosas promesas se dan aquí. Vamos a ver las promesas que dice. Aquí. Y esta otra otra vez son promesas condicionales. Y aquí el proverbista le está aconsejando a su hijo, no te olvides primero, no te olvides de mi ley. Y en tu corazón guarda mi mandamiento. No guarde la letra de la ley, guarda el espíritu de la ley, guárdalo dentro. Y entonces dice, porque largura de días y años, y tú tendrás largura de días y años, y tu paz aumentará. Y dice, y nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón. Está hablando del espíritu de la ley. Y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo. Y todo es todo, no es una parte. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Hasta aquí termino. Y dice de ahí al 10, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Y otra vez aquí está hablando en el tiempo antiguo, no era como ahora, quizás no era como ahora, aunque hay muchos lugares del mundo que es así. Los agricultores de las primeras, cuando sembraban, las primeras cosechas se las dedicaban al Señor. Eso era los diezmos de hoy. Y aquí dice que si Dios le está prometiendo a través de Salomón, si tú das las primicias, los primeros frutos de lo que cosecha, entonces tus lagares, donde el lugar donde se exprimía la uva y se sacaba el vino, van a estar llenos, van a ser abundantes. Y eso no lo pasa a nosotros también, aunque en otros términos, porque quizás no tengamos lagares ni cosas así, pero el equivalente. Y me gusta mucho porque aquí es como ejercer de dar lo mejor y de dar lo primero de las ganancias, lo primero de lo que usted gane, de lo que produzca aquí a la de la tierra, las primicias. Y esto es una señal de que tú confías en que Dios va a proveer y va a seguir bendiciéndote, al dar a lo primero y no lo que sobra. Y es tan fácil algunas veces dar lo que sobra, dar
Ok, yo voy a pagar esto y voy a dar lo que sobra. O voy a hacer esto en el día y cuando me vaya a costar oro. Y no le damos a Dios las primicias de nuestro tiempo y de nuestras ganancias o de aquellas cosas que Él nos pide. Y es un hecho de amor hacia Él y de honrarlo cuando pensamos en Él primero. Y honestamente, esto es un reflejo de amar a Dios y no se sienta mal porque Dios pone aún el amor que nosotros tenemos hacia Él, Él lo pone. Él pone el que Él hace por su buena voluntad. Y si usted siente que yo pudiese amar a Dios mejor, yo pudiese honrarlo más, Él lo puede ayudar a usted a amarlo mejor y amarlo más. Sí, porque nosotros no tenemos amor en nosotros mismos. Dios es que nos da su amor para que lo amemos a Él. Así que si nosotros lo amamos con el amor que tenemos, vamos a hacer la bobería que hacemos. Y aquí nos dice que es un acto de fe, un acto de confianza. O sea, tú puedes decir, yo creo en Dios, pero cuando Dios te pide hacer algo por Él, no lo hace. Eso no es creer, eso no es Ujú, tener confianza. Cuando uno bien, aunque, mire, cuando uno confía en Dios o confía en una persona, aunque no lo sepa todo de esa persona, aunque no sepa eh, qué está haciendo esa persona, usted confía en esa persona. Eso es confiar. Lo otro sería monitorear, pero confiar es a pesar de no entender lo que Dios hace en nosotros, a pesar de que quizás no lo conocemos cabalmente, a pesar de todo eso, nosotros decidimos confiar. Es una decisión. Eh, y una de esas partes es tú darle lo primero a Dios. Eso es confiar en Dios. Porque, o sea, es entrar en el pacto. Tú le estás diciendo a Dios, yo hice mi parte, ahora haz tú la tuya. Aunque ya Dios hizo la parte de él, porque primero, vuelvo y digo, te dio oxígeno. Si Dios no quita el oxígeno, ahí se acabó. Y aquí hay una cita, este libro es muy importante, Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Se podría leer, se podrían llevar una sorpresa si lo leen. Yo me llevé una sorpresa cuando lo leí por primera vez, porque mayordomía, yo pensaba que iba a hablar simplemente de dinero y ahí fue que yo aprendí que mayordomía es todo. Y dice, el Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo deberías reservárselo para él. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tu fruto. Eso es lo que leímos en Proverbios 3:9. Esto no nos enseña que debemos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede. Aunque esto sea también un diezmo honrado, la porción del Señor debe separarse en primer lugar. ujú. Pero imagínate, en aquel tiempo, los primeros frutos, lo que tú veías de la cosecha, tú no sabías Él lo no que iba sabía a seguir exacto. saliendo. Más tú decir, mira, yo voy a sacar de esa primera cosecha para Dios y no para mi casa. Es tú decir, yo sé que Dios va a seguir bendiciendo en la cosecha. Por eso es un acto de Eso. confianza. Ellos no sabían lo que iban a pasar después. Es un acto de fe. O sea, tú puedes decir, yo tengo fe, yo creo, pero cuando tú confías es que tú dices, lo que yo creo, la fe que yo tengo y lo que yo creo, yo voy a actuar en consecuencia. Eso es confianza. La confianza es la fe en acción, aunque Ujú, la fe es acción también, pero es creer que lo que yo creo universalmente va a pasar en mi vida. ujú. Ujú. Perfecto. Y si no hay ningún otro comentario, podemos entrar de lleno a la lección del miércoles, que dice el contrato del diezmo. Y aquí hablamos un poquito más de qué es el diezmo, y el rol o lo que esto significa, esta práctica del diezmo. Y aquí dice que es una estrecha conexión espiritual entre la práctica y nuestra relación con Dios. Mm, O sea que tiene que ver mucho, si usted dice que tiene una relación con Dios y no está dando el diezmo, para beneficio de quien no lo sabe, el diezmo es el 10% de sus ganancias. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, que hay que apartarlo para el Señor, esas serían las primicias, y es un acto realmente de fe.
Hay personas que tienen mucho dinero y para ellos no es nada, pero hay personas que es un gran sacrificio sacarle el 10% de sus ganancias. Entonces, eso es un acto para muchas personas, ya no es algo mecánico, sino que es un acto realmente de desprendimiento de fe, como hizo la viuda, que ella dio lo que tenía era una blanca, pero él ya dio todo. En comparación a toda aquella gente que estaba dando montones de dinero, eso no era nada, pero sabe que eso fue lo que Jesús vio fue ella, porque ella estaba dando todo. Y creo que esa es la ofrenda que Dios está pidiendo. Y es importante seguir esas cosas, porque a veces uno lo ve, yo lo voy a sacar, pero cuando yo pueda, yo lo voy a sacar a mitad de mes, yo lo voy a sacar, pero piensen esto me acuerda a Caín y Abel, de que los dos querían, ¿verdad? De cierto modo, servir a Dios, agradar a Dios, darle una ofrenda a Dios, pero uno lo hizo como Dios pidió y otro no. Y fue como me pareció. Como me le pareció. Entonces, ¿quién nosotros somos en ese pacto con Dios? ¿Cuál personaje estamos eh, emulando? Emulando. Exacto. Pero si existe esa Y aquí quizás se oía muy fuerte, a veces nosotros somos muy delicaditos de oído y cuando escuchamos cosas que dice la Biblia, uy, me ofendo. Pero realmente el propósito de Dios no es ofender, el propósito de Dios es decirnos lo que, o sea, ponernos a cuenta qué es realmente lo que requiere, porque esto es un pacto bilateral también, los diezmos son un pacto bilateral, porque él hace una promesa aquí. Te llama ladrón, pero te hace una promesa. comenzando, dice el versículo 7, ¿verdad? Dice, las fiestas de nuestros padres, los padres apartaron de sus hijos, y no las guardaste. Yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Los 10. El 10. Pero aquí viene la promesa, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa y probadme. O sea, Dios te está diciendo, pruébame. No solamente cree, pruébame. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré. Ok, aquí esto es una figura de abundancia. ¿Te ha visto alguna vez la puerta de los cielos abierta que se puede caer de ahí? Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabundo. Reprenderé también por vosotros el devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid. En el campo será estéril, dice Jehová. Y otra vez aquí esto es una imagen de abundancia, porque en ese tiempo la vid y todas esas cosas eran la riqueza de la persona y Dios le está diciendo que le va a quitar la peste, la plaga y que va a haber bendición hasta que abunde. Y me gusta porque dice probarme y dice todo lo que podemos ver si probamos, si le probamos a Él. Sin embargo, yo pienso, ¿cuántas oportunidades perdemos por no probar a Dios, por confiarnos en nosotros mismos, por no entregarlo todo, por ese miedo de que quizá voy a pasar trabajo, déjame yo, y no nos entregamos y no le damos a Él todo? Y aquí dice, pruébame, si tú estás pasando un momento difícil y decides como que no, yo voy a no dar el 10 ni la ofrenda porque tengo que cuidarme, no, dalo y prueba a Dios de que Él va a ser fiel y que Él va a derramar bendiciones sobre ti.
Y creo que nuestra vida nuestra vida espiritual fuera más interesante y tuviésemos más testimonio si nosotros en realidad probásemos a Dios en esa área, en vez de confiar en nosotros mismos. Y aquí hay una cita de mayordomía, que la página 78, en que Dios unigénito para que muriera con nosotros, ha hecho un pacto con ustedes. Él les da bendiciones y en cambio requiere que le llevemos sus diezmos y sus ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y a la ofrenda está claramente establecida en el tercer capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que él ha hecho con eso. Y sabe que hay personas que ni siquiera son cristianas, que ellos hacen esto, dan los diezmos. No sé si todavía lo hace, pero la Colgate daba los diezmos. Y muchas compañías grandes, porque ellos entienden que realmente da una bendición. Y mira que Dios, aun con personas que no son creyentes, eh, él da la bendición, o sea, él establece el pacto o cumple la parte del pacto con esas personas. Hay personas que son expertos financieros, que ellos no llaman diezmos, pero ellos dicen que en tu presupuesto, aparte, una de las formas en que se multiplica, aparte es el 10% de tus ingresos. Ellos no lo llaman un diezmo, vuelvo y digo, sino que es un recurso que ellos utilizan porque ellos entienden que eso da buenos resultados. Busquen primero, busquen primero. Se deja así como en suspenso, busquen primero. Eso me recuerda el versículo, busquen primero el reino de Dios y su Que está justicia, aquí. y todas las cosas nos serán añadidas. Y aquí vamos a ver algunos versículos que vamos a leer aquí. Pero es interesante ver que ejercer eso, de buscar a Dios, de ponerlo en primer lugar, de darle las primicias, de depender de Él. Cada día nos está diciendo el mismo mensaje de diferentes maneras, básicamente. Buscan primero. Este es otro pacto bilateral. Ya vimos el pacto de los diezmos, lo vimos en variamente, lo vemos lo que pasa sobre ese. Y aquí dice que Jesús en el Sermón del Monte, él se sienta y da este mensaje a la gente que están ahí reunida. Esta gente tenía hambre, Dios le había dado alimento. Y dice, sé que les preocupa poder mantener a su familia. Se inquietan por la comida y la bebida que necesitan a diario, las ropas que necesitan como abrigo y profesión. Pero yo le propongo algo, y esto está en Mateo 6, 25 al 33. Y estos versos son muy conocidos, pero ¿será que lo entendemos? Porque él dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y él hace una pregunta. Ya no es el cuerpo mejor que el alimento. O sea, ya ustedes tienen el cuerpo, ¿por qué qué es lo más difícil? ¿Por qué se están preocupando por el alimento? Y Jesús le muestra a las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis mucho más que vosotros? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, y añadir un codo a la estatura y por el vestido? ¿Por qué os afanéis? Considerad los lirios de los campos que no crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y habla de la hierba y habla de otra cosa. Y dice, porque los gentiles buscan esa cosa. Mas vosotros buscáis el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y fíjese que si usted observa, yo creo que yo he dicho esto aquí, porque esa ahora es mi pasatiempo.
Si tú ves la hierba de cerca y las florecitas esa del campo que no se ven, la flor que usa la hierba, simplemente eso no se ve. Y si usted se acerca, lo complejo que son esas florecitas, que yo digo, Señor, ¿por qué tú la hiciste tan compleja si la gente ni siquiera la ve? O sea, la hierba la cortan y la queman. ¿Y quién, además de Elizabeth o algún botánico, se pone a mirar esas cosas? Y aún así, Dios la hace tan compleja. Y cuando uno ve eso, uno comienza a entender un poquito lo que dice estos versículos. Que entonces, no, ¿para qué nos afanamos si Él la hace tan bonito? ¿Qué puede hacer eso? ¿Qué puede hacer nosotros por los otros? ¿Qué más puede hacer? No, es que ahí viene el punto. Los gentiles no conocen a Dios. Ellos no Exacto. tienen confianza en Dios. Sin embargo, nosotros conocemos a Dios, debemos confiarle. Cuando estamos actuando de esa manera, estamos actuando como si no lo conociésemos, como igual que ellos, no tenemos un conocimiento de Dios real. Y, y me gusta que aquí dice que muchas de las promesas que Dios tiene para nosotros, esas de manera de bendición. Y a veces, si no cumplimos el pacto, vemos que, como dice aquí, recibimos maldición en vez de bendición. Así que es importante entender eso, que a veces pensamos como que las bendiciones de Dios son pasivas, que es decir, yo las recibo por creerla y ya. Y hago lo que yo quiera. Ujú. Y yo te preguntaría, tú que aplicas la cosa, ¿qué es buscar el reino de Dios primero? Porque tiene un significado, ¿no? Yo busco el reino de Dios, decirlo. ¿Qué significa buscar el reino de Dios Para mí primero? significa yo levantarme temprano todos los días a buscar el reino de Dios. Y no solamente en la mañana, sino también durante el día, en vez de yo estar dándole mente así en el día a todos mis problemas, lo que voy a hacer, es como que jalar mi mente a Dios, orar. Me gusta que veo muy seguido, bueno, no quisiera ponerte en the spot, pero No, pues, te veo a ti o a tu mamá, Juanita, siempre orar así varias veces durante el día, ponen una alarma. Es como buscar a Dios constantemente y no vivir así como que yo vivo mi vida y después me acuerdo de Dios cuando me acuerde. Es darle la primicia y eso se comienza a ver después en todas las áreas reflejadas. Comienza a ver la diferencia. sí, de verdad, cuando nosotros buscamos a Dios, puedo decir que la ansiedad, eso yo lo he comprobado y voy a decir algo práctico. Yo sé que mucha gente sufre de ansiedad porque no sabe qué va a pasar mañana, eh, pero yo he comprobado lo que yo puedo decir, que quizás si uno ora casualmente, la ansiedad no se va a ir. Pero si uno realmente dispone tiempo a orar al Señor, y créame, orar al Señor no es que usted se va a arrodillar, porque uno no puede vivir de rodillas, eso literalmente no se puede, porque hay cosas que hacer. Pero si uno busca a Dios, Él le da paz, se la da, se lo digo que se la da. Mire, si usted eh, yo digo que el miedo es el mejor aliado que nosotros tenemos, porque en mi caso, cuando yo más miedo he tenido es que busco más de Dios. Mm. No sé, soy humana. Quizás cuando no tengo miedo puedo hacer las cosas por mí misma y me olvido. Pero en los momentos que más he tenido miedo, que tengo que hacer algo, una empresa que no sé cómo hacerla, es que me he buscado de Dios y los resultados han sido mejores. Eso es buscar el reino de Dios primero. Exacto, y no afianzarse en nuestra propia Capacidad. capacidad. Y eso es difícil porque hoy en día es Uno es tan como, capaz. No es que yo sea exacto, capaz, pero a mí es, se puede ser tan capaz. no, y como que la sociedad tiene que resolver tus problemas, tienen que ser independientes. Entonces, comenzamos a ver, no, así yo puedo, yo lo hago. Yo, como tú dices de esa manera, como que no, yo lo puedo hacer. Pero Dios nos quiere que desaprendamos eso y que, hey, tú no eres capaz. Y aunque tú pienses que tú lo puedes resolver, déjame yo hacerlo porque yo lo puedo hacer mejor y depende en mí. Ejercita
esa dependencia en mí. Entonces, para seguir leyendo estas promesas bilaterales, eh, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a quien cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Entonces la paz no prevalecer en como que esté en alguien, en alguien que esté pensando que la guerra de Ucrania, que el asesino de Utah, que qué sé yo qué, que esto, que el otro. No, la paz va a permanecer en aquel cuyo pensamiento en Dios persevere. Es decir, Eso es yo así. tengo que en esa bendición, ¿cuál sería la parte que es bilateral? Yo jalar la mente a Dios, porque Dios no me va a hipnotizar así Dios, Dios, así como con una cosita, mírame, mírame, mírame. Usted tiene que ejercitar la mente, jalarla a Dios, pero Él promete, si tú jalas tu pensamiento y perseveras en mí, en tu pensamiento, tú tendrás paz. Y estás allí confiando en Dios. Entonces, esto es difícil cuando uno tiene problemas, cuando uno está teniendo mucha ansiedad, ya sea por cambios, por lo que sea. Pero aquí Dios nos da básicamente un antídoto hacia la ansiedad y cómo tener paz. Que no es como que solamente paz y ya, yo te voy a dar paz. Es jala tu mente, tráela a mí, tráela a mí. Y yo te la voy a dar después de un tiempo. No es que tú vas a decir Padre Nuestro y vas a tener paz. No, él quiere que tú pases un tiempo con él antes de dártela, porque de verdad la da. ¿Sabes? Yo tuve la bendición, yo tuve muchos mentores, o sea, y esto puede parecer gracioso, pero yo conocí a una persona que trabajaba conmigo, ella fue una de mis primeras compañeras de trabajo, que cuando a mí se me perdía algo, yo iba donde ella, mire, se me perdió esto, y ella le decía, vamos a orar. Y yo, ok, ¿por qué no vamos a buscar lo que se me perdió? Y ella me decía, no, vamos a orar. Y había otro que me enseñó que cuando nosotros estamos haciendo las conciliaciones bancarias, era ella misma. Y yo le decía, mira, no encuentro este número, vamos a orar. Todo lo de ella era, y me acostumbró a hacer eso. Wow, Ella me acostumbró que yo decía, yo tenía en uno de mis trabajos, tenía una oficina al lado vacía y ahí yo iba por la mañana y cada vez que tenía un problema iba porque ella me acostumbró y en vez de ir donde ella, yo dice, ya yo sé lo que ella me va a decir, déjame yo ir sola. Y en otra ocasión tenía una bóveda en mi oficina. Yo recuerdo que yo entraba a la bóveda. Eso sí, dejaba la puerta bien abierta. Entraba yo salía bien tarde, siempre era la última en salir y yo me metí a esa bóveda. Ahí ese era mi lugar. La gente no sabía que yo entraba ahí, pues todo el mundo decía, ahora, porque yo, ahora aclarando. porque a mí, yo trabajaba que era directo con el de arriba, tenía que andar en comunicación con el jefe. Hay que encontrar esa bóveda donde usted se pueda ir a orar también con Dios. Busque su bóveda. Deja la puerta abierta. Deje la puerta abierta. En primera de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí, ¿cuál sería el acto bilateral? Es confesar nuestros pecados. Él es justo, Él es fiel, Él está dispuesto a perdonar y a limpiarnos de nuestra maldad, pero eso no sucede automáticamente. Usted tiene que ir y hay que confesar. Y a veces yo pensaba que confesar era decir, Señor, perdóname por todos nuestros pecados, amén. No es así. Es decir, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los pecados? ¿Y cómo tú te sientes? Exacto, y a veces uno no se acuerda de todos los pecados. Entonces ahí tú tienes que comenzar, Señor, trae a mi pensamiento cualquier pecado que yo he hecho y perdóname. Y de verdad, si no tengo un espíritu contrito acerca de lo que hice, dame un espíritu contrito de verdad, de que yo me sienta arrepentido. Y aquí en Segunda de Crónicas 7:14, este es muy conocido. Y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocada y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren, perdón, de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso fue una promesa que Dios le hizo
pueblo de Israel y esa promesa pasa a nosotros ahora. Sí, Que él realmente, si no, otra vez condicional, si se humillara en pueblo si me buscares y si me sobre el humillares cual es invocada y oraren y buscar en mi rostro, o sea, y buscar, es otra cosa, buscar. que buscar el rostro. Exacto, buscar es porque tú no lo encuentras. Por eso es que uno tiene que buscarlo, porque no es algo que tú vas a encontrarlo de una vez, sino que tú lo buscas, lo buscas. Entonces, uno de esos momentos que tú estás orando ahí, sabrá Dios que 3 meses, 6 meses, un año. Entonces ahí que Dios no está regido por el tiempo. No. Y a mí me pasa que a veces yo oro, yo como que me desespero, ok, en el nombre de Jesús, amén, y ya, y quiero, Porque quizás uno no encuentra lo que está buscando realmente rápido y Dios lo que quiere es acostúmbrate y cuando tú te acostumbres va a venir eso, cuando tú pases tiempo con, porque Él quiere que creamos, eso es un hábito que se crea de hablar porque la mente se va. ujú, Pero tú mantener la mente enfocada, es más fácil cuando tiene un problemón y no encuentra a quien contárselo, pues uno va a Dios como último recurso, pero ese no debe ser el problema. La cosa debe ser que tengamos tanta confianza en Dios que antes de ir a donde sea, a contárselo a un humano, que eso es necesario a veces. Yo no estamos diciendo, a veces dicen, no le cuente su problema a nadie, pero las relaciones personales uno tiene que tener a alguien de confianza fuera de Dios, pero que Dios sea su primer refugio. refugio y de verdad las cosas pasan. Vuelvo y digo, pasa algún tiempo porque yo digo que Dios lo hace, porque si no seríamos como el 911. ¿Cuál es su emergencia? Y se acabó y no tendríamos una relación y Dios quiere una relación con nosotros. Por Exacto. eso no dejes esperando, háblame más, háblame, en lo que tú te acostumbras a hablarme. Eso, y le digo, yo no soy la mejor persona del mundo, quizás es por mi necesidad, pero a veces uno pasa la noche entera y yo sé, yo cuando pierdo sueño por cosas triviales, pues me van bien mal, pero cuando es orando, al otro día uno no está mal, está bien. Y siente que uno habló con alguien y de verdad hay una diferencia. Ay, de verdad, Dios es así. Mira, y me gustó eso de que ya aquí en la lección de padres comienzan a hacer cosas difíciles, ¿no? Las situaciones ahora que se puede ver a veces no pensamos, ah, yo no le voy a hacer es someterlo a las situaciones, no obedecer a Dios y a lo que Él nos llama a hacer. Creo que algo que yo creo así es que tiene que ser, es lo que Dios quiere y cuando Él quiera. So, repitámonos esto, no es mi timeline, no es lo que yo quiero, ya yo sé lo que yo quiero, ya yo sé en qué tiempo en mi mente yo quiero las cosas, me las imagino que van a pasar. Ahora, tira eso a la basura, ¿qué es lo que Dios quiere? Y vete con eso, busca eso, ¿qué es lo que Dios quiere? El libre albedrío Dios lo dio como un don, pero como todos los dones que Él da, hay que devolverlo a Él también. Ujú. No, el libre albedrío, lo que pasa es que Dios no quiere a nadie por obligación. Dios no quiere que tú estés con Él porque Dios quiere que tú estés con Él porque tú quieres Porque estar tú con quieres. Él. Ese es el amor de Dios es verdadero y por eso te da la capacidad de elección para que no diga, "Ah, tú me elegiste porque era tu obligación". No, tú me elegiste porque tú tenías otra opción y me elegiste a mí. Eso Sí. es lo que Dios quiere. Por eso puso ese árbol en el medio del huerto. Elígeme a mí. Eso era lo que Dios está diciendo. Y para finalizar, podemos entrar lleno ya para el viernes, las citas muy buenas. Voy a leer la primera, como párrafo. Este es Testimonio, el tomo 3. testimonios Seguimos a la para la iglesia, iglesia. ¿verdad? Ujú. Cuando quiera que los hijos de cuando quiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaran alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas,
han visto cumplirse la permanente promesa de, de que la prosperidad acompañaría a todas sus labores en la misma proporción en que lo obedecieran. Wow, la prosperidad acompañaría a sus labores en la misma proporción en que lo obedecieran. Increíble. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes se gozaron. Pero cuando robaron a Dios en los bienes y las ofrendas y tuvieron que darse cuenta, tuvieron que darse cuenta que no solo le estaban robando a él, sino también se defraudaban ellos mismos, no le iba tan bien, imagínense, porque él limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que le llevaban. Wow, this is crazy. This Dios is le daba en crazy. Yeah. proporción, le daba porque ellos no confiaban. Y lo mismo no está pasando, Dios no nos está dando, y ya ahora no estoy hablando de dinero. Dios no nos está dando las bendiciones porque nosotros no le estamos dando nuestro tiempo. O sea que uno de los recursos mayores que tenemos es el tiempo. Y si te pones a pensar, Dios pide el diezmo, el 10%, nosotros le damos el 10% del tiempo a Dios. Ni siquiera el 10 le estamos dando, como el 5. Y el sábado no cuenta. El Más. sábado no cuente. Entonces, ¿cómo vamos a pretender recibir las bendiciones de Dios si ni siquiera le estamos dando el día? O sea, a veces son Qué días, mundo, qué mente. a veces oramos para salir corriendo, qué sé yo, y no cuenta la oración que usted hace para comer. Eso no es oración. Oración es hablar con Dios, tener una conversación, eso no es tener una conversación. ¿Cuánto tiempo utilizamos para leer la Biblia? Cogemos quizá la lección y por encima, bla, bla, bla. ¿Cuánto tiempo leyendo la Biblia, escudriñando la Biblia? Yo me siento reprendida. No, a mí me han reprendido, como yo digo, bandereta de Pentecostal. ¿Qué tú estás pidiendo si tú no estás dando ni el diezmo Y de que, tu y que tiempo? uno como que se defrauda a uno mismo, porque entonces Dios no te bendice, no te está Exacto, y bendiciendo. nosotros, Señor, ¿por qué tú no me bendices, Señor, allá arriba? Porque tú no me estás dedicando tiempo para hablar contigo, para decirte, para darte las instrucciones. Eso no es. Es como te digo, estamos llenando el galón de Coca-Cola y le echamos un vaso de agua y queremos que el galón esté lleno de agua, ¿no? Está lleno de Coca-Cola. Ujú. Y entonces, si no te gusta la Coca-Cola, te va a morir de sed. Sí, eso es así. Y no sé si querías finalizar aquí con la última. El texto dice, de hecho, al pacto bilateral de Dios con nosotros, podemos ver tanto las bendiciones como las responsabilidades. Donde hay bendición, hay responsabilidad. Mediante nuestra respuesta a lo que Dios nos ofrece, establecemos nuestra relación con Él y en gran medida determinamos nuestro propio destino, la obediencia. El servicio y la lealtad por amor, libre albedrío. Dios no quiere que estemos obligados. Es la verdadera señal del discipulado. La obediencia, el servicio y la lealtad por amor es la verdadera señal de discipulado. En lugar de librarnos de la obediencia, es la fe y solo la fe lo que nos hace partícipe de la gracia de Cristo, lo que nos capacita para obedecer lo que Él pide. O sea que la gracia no somos solo salvos por gracia y por fe, sino que es la misma fe y la misma gracia la que nos capacita a obedecer y hacer lo que Dios pide. No somos nosotros, así que tenemos que aferrarnos a la vida para que podamos llevar pámpanos, si Sí. no frutos, si no vamos a llegar fruto de mentira, fruto de plástico, no los reales, no los que huelen, no los que tienen sabor, sino fruto de plástico. Y yo diría, en conclusión, tenemos que aferrarnos a Dios. Busquemos en primer lugar.
démosle las primicias. Si necesitamos más amor, más devoción hacia Dios, necesitamos más amor, necesitamos más devoción, porque si le amásemos realmente, lo diésemos todo, y sin reservas. Esas áreas de nuestra vida que queremos aferrarnos y confiemos en Dios en aquellos momentos difíciles, démosle las primicias, seamos fieles a Él y Él va a ser fiel con nosotros. Exacto, y la primicia nada más no son los diezmos, la primicia son la primicia de nuestro tiempo, la primicia de nuestros pensamientos, la primicia de lo que somos. Todas esas primicias, lo que es importante para ustedes, darlo a Dios, eso es dar la primicia, no solamente es el dinero, porque a veces del dar el dinero es fácil muchas veces, pero el tiempo, dar la primicia del tiempo, de otros recursos que tenemos, es difícil. Así que, hermanos, nos están moviendo el árbol. Ojalá nos dejemos tocar y convencer, porque eso es el Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo en la última etapa de este mundo y si queremos impactar el mundo, si queremos cumplir con la misión, nosotros debemos dar más de nosotros. Amén. Bueno, hasta aquí esta lección que como se puso como que emocionante al final, así que espero para todos una feliz semana. Aférrense del poder de la mano poderosa de Dios. Dice una cita del Espíritu Profecía que soltamos demasiado rápido el brazo de Dios y por eso es que no nos pasan las cosas que deben pasarnos. Así que vamos a aferrarnos y mantenernos aferrados al brazo de Dios. Muchísimas gracias por el apoyo, por estar con nosotros. Bendiciones y hasta la próxima semana, pero vamos a orar antes de concluir. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por esa oración, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado en esta semana. Te queremos pedir, Señor, que tú ayudes a cada una de las personas interesadas aquí y a nosotros también a ponerte en primer lugar, a entregarlo todo, Señor, sin reservas, a amarte más y a hacerte fiel, Señor. Ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor, y que podamos brillar al mundo y que podamos ser ese testimonio que los demás necesitan ver. Gracias por tus bendiciones, acompáñanos y dirígenos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bye. Bye. Hasta la próxima semana.